Y hasta ahora quiero darle la bienvenida en los estudios en Quito a Ramiro García, presidente de la Federación Nacional de Abogados del país. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, un gusto estar acá y gracias por la invitación. Bueno, concluye prácticamente una semana más dentro de la audiencia que se lleva a cabo en el juicio por el caso Sobornos 2012-2016. Y el sexto día de esta audiencia terminó con la sorpresa para muchos de que la Fiscalía decía que había terminado ya la presentación de sus testigos, dejando fuera aproximadamente a más de 150 personas que había considerado incluirlas como para dar su testimonio, no como testigos, y ya con eso se dio paso más bien a la presentación de documentos. Algunos cuestionaron esa decisión. ¿Usted más bien cómo la evalúa? Bueno, yo creo que fue adecuada cuando por estrategia uno considera que la teoría del caso que ha planteado ha sido suficientemente probada. No tiene sentido seguir llamando a más testigos que pueden contradecir o que pueden poner en duda una teoría del caso que una de las partes, en este caso la Fiscalía, considera ya debidamente probada. Yo creo que la estrategia de la fiscal es adecuada, es además una fiscal que tiene muchos años de experiencia, así que luego de presentar más de 30 testigos y más de 100 pruebas documentales, me parece que es suficiente, digamos, y que no tenía sentido dilatar esta audiencia con 120 más a que vengan a decir lo mismo. ¿Pero cree entonces, eso quiere decir que las pruebas son lo suficientemente contundentes? ¿No piensa que esas más de 100 personas que se estarán dejando fuera de escuchar su testimonio podrían más bien reforzar lo que ya en su momento la Fiscalía argumentó dentro de este caso? Yo creo que no. Yo creo que los testigos que se han presentado son los testigos principales. Creo que Fiscalía ha demostrado desde nuestro punto de vista hasta la saciedad la existencia de una estructura que desde la presidencia estaba dirigida hacia la recepción de sobornos a través de diferentes mecanismos. Hemos visto cómo testigos señalaban haber entregado mochilas, haber entregado sobres, haber entregado dinero en efectivo. Otros, y existe la evidencia documental, lo hicieron vía transferencias o a través del denominado cruce de cuentas, que no es otra cosa que en lugar de que me pagues a mí, paga a tal persona o a tal empresa por tal servicio. Ahora, sin embargo, no es ese el mismo punto de vista de la defensa de los implicados, ¿no? Quienes han dicho públicamente que el hecho de disminuir el llamado de ciertos testigos lo que hace es demostrar que habría una debilidad o una falta de sustento dentro del caso Sobornos 2012-2016. Todo lo contrario. Bueno, es obvio que la defensa de los procesados no va a decir, es evidente que se ha probado todo y que está aprobada la responsabilidad. Ellos tienen que decir que no hay pruebas o que las pruebas que existen son cuestionables. Claro, entiendo yo la molestia de parte de los abogados defensores porque cuando uno está defendiendo un caso y la Fiscalía actúa una cantidad de pruebas que resulta agobiante y luego en medio de la audiencia de juicio decide no actuar más pruebas, claro, uno se queda un poco con las manos en alto porque no puede continuar controvirtiendo o poniendo o procurando contradicciones dentro de los nuevos testimonios que se presenten. Hay que recordar que Fiscalía ha presentado más de 30 testigos, que yo creo que para un caso penal, el que sea, el que fuere, resulta una carga probatoria bastante importante, digamos. Ahora, ya el día de ayer se desarrolla la audiencia con la presentación de las pruebas documentales. ¿Qué se debe esperar tras esta fase, ¿no?, dentro del proceso de audiencia de juicio por cohecho contra estos 21 implicados? Bueno, a partir de hoy serán los procesados, a través de su defensa, quienes presenten sus pruebas testimoniales y posteriormente documentales, todas las pruebas que ellos consideren necesarias para la demostración o para desvirtuar la prueba de Fiscalía. Es decir, ahora es el turno de la defensa. Ahora, usted decía hace un mes atrás aproximadamente que según sus cálculos de tiempo, pues a finales de febrero o quizás ya en el mes de marzo, debería haber una sentencia de este caso. Considerando el ritmo que ha llevado la audiencia de juicio, ¿cree que se cumpliría en esos tiempos? Sí, yo creo que sí, que además es un ritmo normal para este tipo de casos. Es decir, acá no es que ha habido ni apresuramientos, ni aceleramientos, ni mucho menos. Recordemos que a la señora Pamela Martínez la detienen en mayo de 2019. Llevamos casi un año y todavía no tenemos sentencia.
Cuando, por ejemplo, en el caso del Universo, en 11 meses se tramitó primera, segunda y casación. Así que no es que ha habido acá apresuramientos, ni mucho menos. Creo que se ha llevado a buen ritmo. Yo decía que entre la última semana de febrero y la primera de marzo, considerando los tiempos, sería previsible que exista una sentencia, la que sea. Yo creo que se está dando un poco esa previsión, porque ya Fiscalía terminó de actuar su prueba. La defensa empieza hoy. Posiblemente, tenemos un feriado de carnaval de por medio, posiblemente miércoles o jueves se reanude la audiencia y entiendo yo que dentro de lo previsible, entre hoy y el miércoles o jueves de la próxima semana, la defensa habrá agotado toda su prueba. Lo que significa que entre viernes y lunes podríamos tener los alegatos de clausura y luego de eso la sentencia. Así que primera semana de marzo, como se dijo. Pero bueno, usted ha dicho que para usted ha sido un caso, más allá de la magnitud de este caso, que se ha desarrollado dentro del tiempo, tomando en cuenta que viene desde mayo del 2019, pero también llegar a la audiencia tomó su tiempo, ¿no? Recordemos que se aplazó por varias fechas el poder llegar, ya establecer una fecha de arranque de esta audiencia de juicio. Posteriormente hubo este recurso de recusación que presentó la defensa del expresidente Rafael Correa, y eso sí ha hecho que se extiendan los tiempos. En torno a eso, ¿podría haber algún otro intento quizás de la defensa de los implicados en presentar algún otro tipo de recurso que pueda aún dilatar más los tiempos? Bueno, dentro de lo previsible yo no creo. Yo creo que la defensa, además, dentro del marco legal, porque la recusación está establecida en nuestro ordenamiento jurídico y es totalmente válido que se haga uso de eso si uno considera que el juez no es del idóneo o no es del adecuado. Así que yo creo que se ha permitido que la defensa presente todos los recursos que ha querido. No han permitido que se dilate a través de pedidos de aplazamientos, postergamientos, lo cual es adecuado en este y en cualquier caso. Y creo yo que dentro de lo previsible, esto se ha llevado en el marco de un proceso normal. Es decir, no es que se le ha dado un tratamiento especial, ni mucho menos. Creo que se le ha dado el tratamiento a nivel de plazos que a cualquier otro proceso penal común y corriente. Pero entonces usted considera que estos recursos de los que se ha valido de la defensa están dentro entonces de lo que da la ley precisamente, sí, para que pueda ser utilizado dentro de un caso sin duda, como este. Presentaron la recusación. No habría ningún tipo de estrategia detrás. Mire, todo obedece a una estrategia. Es decir, dentro del proceso, cualquier cosa que uno presente, cualquier testigo que uno presente, cualquier documento que uno presente, o peor todavía, cualquier recurso o impugnación, obedece o debe obedecer a una estrategia, porque de lo contrario estaríamos asumiendo que están dando palos de ciego y disparando al aire. Esto no es así. Pero dentro de la estrategia que ellos han planteado y que además que está dentro del marco legal, han hecho uso de todos los recursos y de todos los mecanismos para dilatar este proceso. Dentro de lo previsible creo yo que ya no hay más mecanismos, así que de aquí entre la próxima y la subsiguiente semana sería previsible que podamos tener ya una sentencia en el sentido que el tribunal considere. Ahora, para aquellas personas que nos están viendo que no tienen esta expertise en materia jurídica, ¿qué pasa después de esa sentencia? Porque se habla de que sería un caso donde realmente tener ya una conclusión o un cierre de este caso podría tomar varios meses. Entonces, si la sentencia, ahora los 3 jueces, ese tribunal la llega a emitir la primera o los primeros 15 días de marzo, de ahí en adelante, ¿cómo correrían los tiempos? Bueno, hay varios recursos que tienen todavía los procesados o fiscalía, dependiendo de cuál sea el resultado de la sentencia. En principio, el recurso de apelación, que previsiblemente demoraría entre 1 y 2 meses en tramitarse, y luego un recurso de casación que demoraría previsiblemente también entre 1 o 2 meses en tramitarse. Es decir, si es que todos los plazos se dan dentro de lo que establece nuestro Código Orgánico Integral Penal, posiblemente entre junio y julio podríamos tener ya una sentencia ejecutoriada en el sentido que fuere. Bueno, y se lo pregunto porque muchos han especulado, incluso de parte de algunos de los implicados, en decir que lo que se busca es extender este proceso, llevarlo casi hasta el término del año, considerando que ya en febrero del 2021 iremos a las urnas, y esto pues para poder impedir la participación de algunos de ellos en ese proceso electoral. Vea, esos cálculos, esa agenda política debe estar muy por fuera del análisis jurídico. Los jueces, un proceso penal no sirve para inhabilitar candidatos.
Un proceso penal debe servir para perseguir delitos y para establecer responsabilidades de quienes los cometen. Así de sencillo. En este caso, insisto, creo que dentro de lo previsible y si se cumplen los plazos, hasta julio o agosto debería haber ya una sentencia en firme. Con los efectos que esto colateralmente en lo político puedan generar, que eso no, a nosotros como juristas no nos importa. A nosotros lo que nos importa es que en este caso, que es un caso insignia en el tema de corrupción, posiblemente el más importante en la historia del país, en temas de corrupción, se haga justicia en un país donde la lógica, donde la norma, la generalidad ha sido la impunidad. Bueno, pero lo cierto es que este caso no podemos dejar de lado de reconocer que sí puede tener un impacto o una incidencia en el ámbito político, porque una de las figuras que está siendo juzgada tiene una intención y lo ha dejado claro. Ha dicho que podría venir a postularse como candidato a la vicepresidencia o asambleísta para los comicios del 2021. Bueno, si es que él, al final de todos estos recursos, hasta junio, julio, que se tramiten, junio, julio, agosto, que se tramiten todos estos recursos, llega con una sentencia de inocencia, pues por supuesto que podrá postularse y es su derecho. Pero si es que la sentencia ejecutoriada es de condena, no va a poder postularse absolutamente a nada, nunca más en la vida. Así que la Constitución es clara en ese sentido. Eso no es que se están inventando normas ad hoc para este proceso, ¿no? Usted ha hablado de que este ha sido quizás el caso más importante, un caso insigne dentro del análisis o del hacer justicia en un caso de corrupción. ¿Qué precedente puede marcar para el país y también para la función judicial que ha sido tan cuestionada en los últimos años? Bueno, yo creo que en ningún caso como este, la función judicial, la administración de justicia está jugando su prestigio, para empezar. Por otro lado, esto puede marcar un antes y un después en la gestión pública. Una de las aseveraciones de los defensores de los procesados, específicamente de los defensores del expresidente Rafael Correa, es que esto ha sido un mecanismo normal realizado por otros gobiernos e incluso realizado por gobiernos autónomos descentralizados, por los GATS. Y es así, es decir, siempre se ha buscado el pago o el aporte en campaña y luego el pagar favores políticos, esos favores con contratos. Yo creo que ya es hora de terminar eso, y es hora de terminar esa estructura de corrupción, y es hora de terminar ese esquema de sobornos a cambio de contratos que vemos que en este caso, creo yo, Fiscalía de manera eficiente ha probado que existía toda una estructura no solamente para recibir, sino para extorsionar a los contratistas y exigirles pagos a cambio de contratos que ya se los habían dado o que estaban por entregárselos. Es más, se ha presentado inclusive comunicaciones entre la señora Martínez y contratistas en donde le decían, ¿qué fue que no pagas? Y el otro decía, sí, lo que pasa es que todavía no me pagan el anticipo y yo del anticipo es que te voy a dar. Entonces, ese tipo de mecanismos es lo que ya se tiene que cambiar en el país. No podemos continuar pensando en un país en desarrollo con esos esquemas de corrupción. Bueno, por un lado, entonces, desde su punto de vista, entiendo, podría erradicar esa práctica que usted sostiene se ha venido dando dentro del ámbito político, pero ya en materia de corrupción, donde se ha venido conociendo algunos actos de corrupción que fueron cometidos en el gobierno anterior y donde no son quizás muchos los que están ya respondiendo por esos actos de corrupción, sino que figuran, conocemos los nombres, pero no en todos los casos pues ha habido un proceso o se ha aplicado la justicia. En ese caso, en ese sentido, ¿qué precedente también estaría marcando? Mire, la percepción ciudadana es que la justicia en los casos de corrupción y en general en los casos de cuello blanco, en la criminalidad económica, en la criminalidad empresarial, en la criminalidad de poder, es muy laxa, es muy complaciente, es muy suave. Claro, a diferencia de la criminalidad de calle, en donde realmente sí le cargan la mano. Es decir, al tipo que roba 2 celulares puede terminar con una pena bastante mayor que a un asambleísta que cobra diezmos, por ejemplo, ¿no? O a un funcionario público que recibe sobornos. Yo creo que eso es justamente lo que se tiene que cambiar. Y creo que este caso, el caso Sobornos Arroz Verde, pone a prueba la justicia. Así que todos estamos pendientes y, por supuesto, nosotros como Federación Nacional de Abogados y como Colegio de Abogados de Pichincha, por supuesto que estamos pendientes de qué pasa con el derecho en el país y qué pasa con este caso. Bueno, sin duda, un caso que llama la atención de todo el país y yo diría incluso fuera del país también somos noticia
debido a este caso, un caso que ha sido por algunos considerado el caso del siglo, no el caso del año, sino del siglo. Quiero agradecerle su presencia aquí, doctor, por habernos acompañado en este análisis sobre cómo transcurre la audiencia de juicio dentro del caso Sobornos 2012-2016. Muchas gracias por la invitación nuevamente y un saludo para todos los televidentes. Igualmente para usted, que tenga un buen día. Vamos a ir a una pausa. Al regresar del corte estará con nosotros Eduardo Ayala, director ejecutivo.